Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos que nos escuchan. Vamos a meditar en la palabra de Dios, precisamente del tema de la paciencia y el segundo retorno de Jesucristo. Para ello, me gustaría que vayamos al capítulo 5 de la epístola de Santiago. Capítulo 5 de la epístola de Santiago, en el versículo 7 en adelante, dice de la siguiente forma: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que bendigas a todas las personas que estén escuchando este mensaje. Permite que podamos ser edificados y crecer más en el conocimiento de tu gracia. En el nombre de Jesús, te pedimos por la situación por la cual el mundo atraviesa en relación a esta pandemia. Y te pedimos, Señor, misericordia. Y que tú, Padre amantísimo, nos guardes, nos bendigas y que podamos ser de bendición a otros. En el dulce nombre de Jesús oramos y las gracias te damos. Amén. Cuando se habla de paciencia, en muchas ocasiones no es tan fácil porque todos nosotros tenemos la tendencia a desesperarnos. Nos desesperamos cuando tenemos un examen. Queremos saber el resultado de ese examen, ya sea médico o ya sea de unos laboratorios. Y queremos saber las cosas ya, pero lo más rápido posible. En el pasado recuerdo bien cuando nuestras esposas estaban encintas, una de las cosas que queríamos saber si era un nene o si era una nena. Ahora se sabe porque es más fácil, pero antes había que esperar al 9º mes para uno saber realmente si era nene o si era nena. Y muchos recordarán las expectativas que surgían en relación a esto. Hablar de paciencia a una novia que ama a su novio y que quiere casarse y que llega y quiere disfrutar ese día maravilloso en que es el día de su boda. Y es un día muy especial, la vestimenta es especial, la cena es especial, la ceremonia, todo es especial. Y decirle que tengamos paciencia si hubiese un atraso, oiga, hay que ponerse en oración por ello. En el caso que nos presenta Santiago, dice, después de haber presentado el panorama por la cual la iglesia estaba atravesando por un momento de persecución de parte de los religiosos de allá de Jerusalén. Se había desatado una persecución en contra de aquellos que se habían convertido al Evangelio. Muchos de ellos venían de una tradición judía. De momento se desata la persecución contra ellos por ser seguidores del Señor Jesucristo. En un momento como este, donde hay opresión y dura prueba, escribe el apóstol Santiago: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Observa lo que está diciendo aquí. La palabra paciencia precisamente es uno de los frutos, es un fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Y dice aquí que nosotros debemos tener paciencia hasta la venida del Señor, o sea, hasta
la palabra parousia, la aparición de nuestro Señor y Salvador. Que nosotros en los momentos de desesperación encontremos, enseña la Biblia, enseña el apóstol, que nosotros debemos encontrar esperanza, certeza, alejados totalmente de la duda, porque Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu, nos ha salvado de la ira venidera y nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Entonces dice, en lo que pasan estas pruebas, mantengamos la paciencia, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Que encontremos motivación y apoyo en que un día se abrirán los cielos y entonces vendrá el deseado de las naciones, Jesucristo, Señor, Salvador, Redentor nuestro, quien nos ha salvado por pura gracia, por una mirada de fe a la cruz del Calvario. Y dice que aprendamos entonces del ejemplo de aquello del labrador que siembra. Uno no siembra ahora y espera a la semana recoger fruto, no. Dice, ten el gozo de sembrar. Tú haz tu parte, tú nutre esa planta o esa cosecha, haz las cosas que tienes que hacer. Y añade y dice, cuando llegue el momento, la lluvia temprana, aproximadamente para esta época, para el mes de, a fines de octubre, principios de noviembre, y la lluvia tardía, que es un poco más importante también. Dice que esa sería ya para el mes de mayo, a finales de abril quizás. Dice de la siguiente forma, mira con cuánta paciencia trabaja el labrador y te lo aplica a ti y a mí, que nos dice a nosotros que nosotros debemos tener la misma paciencia que tiene el labrador en lo que produce el fruto esa planta. Nosotros tengamos la paciencia porque a través de esa prueba, de esta lucha, nosotros vamos a crecer si nosotros nos acercamos y abrazamos la cruz de Cristo. Observa bien esto. Dice, importante, el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Quién iba a pensar que Santiago estaba hablando del segundo retorno del Señor Jesucristo? Pero es lo que más motivación puede crear en el corazón de un creyente. Y de un creyente específicamente, creyente en Jesucristo. A mí me llama la atención todo esto que estoy mencionando ahora, porque si hay algo con lo que tenemos que aprender es a tomar la palabra de Dios como base para nosotros actuar. Porque ustedes miran en la época que nos ha tocado vivir dentro de este marco de referencia histórica en el cual Dios nos ha colocado y ha confiado en nosotros. Por alguna razón nos puso aquí para esta época, para que seamos lumbreras. Resulta ser que para evitar la desesperación, nos dice la Biblia en una y otra manera que nosotros debemos afirmar nuestros corazones y depositar nuestra confianza totalmente en las palabras del Señor Jesucristo.
en esta época que estamos, que nos ha tocado vivir, es un error que usted pase más tiempo escuchando a los medios noticiosos. No estoy diciendo que no los escuche, porque hay una información importante que es necesaria tener, pero quedarse pegado todo el día ahí, lo que va a hacer es traerle angustia. El doctor Daniel Amen, es interesante, escribió un libro que se llama El final de, o más bien en inglés, The End of Mental Illness. Él es médico psiquiatra y en una entrevista que le hicieron por la televisión en esta semana, él dice que no debe pasar usted de más de 20 minutos por la mañana y quizás por la noche escuchando la televisión, porque le van a bombardear con más cosas negativas que positivas. Usted va viendo. Sí, es necesario tomar en cuenta que hay ciertas cosas de las cuales tenemos que enterarnos. Todo eso está bien. Lo que él dice es que ten cuidado, porque los medios noticiosos en su sensacionalismo, muchos de ellos, no digo todos, hay algunos serios, lo que hacen es crear un sensacionalismo y que enfatizan precisamente las noticias más malas, que creen angustias. En una época como esta, por ejemplo, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué se les dice a los niños en esta época? El doctor Daniel Amen, quien es psiquiatra, dice: a los niños se les dice la verdad. Dile la verdad, porque ellos quieren ser también protagonistas de la solución. Es interesante. Dentro de del contexto en que ellos interpretan, ellos quieren ser parte, y la mejor manera es decirles la verdad. La gente está muy preocupada, sobre todo los jóvenes también, están muy preocupados con la situación que tenemos en el mundo. Y es precisamente importante en que nosotros también, los más adultos, los más viejos, entendamos por qué tienen esa preocupación. En los Estados Unidos mayormente y en Puerto Rico, una de las cosas que el joven teme perder es la libertad que ha disfrutado hasta ahora en llevar adelante su modo de vida, su estilo de vida. Nunca podría haber pensado un joven de esta llamado millennial que de momento va a estar encerrado en su casa y que no puede ejercer la libertad que tenía precisamente porque tenemos una pandemia. ¿Qué le dices? Enséñale lo que dice la palabra del Señor. Santiago tiene varias maneras de expresar en el idioma original. Cuando habla de paciencia, nos dice macrothimos, que es una emoción de la mente, es la que expresa el temperamento, es la actitud que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Como la explicación es larga, es sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Esta es una de las palabras que usa Santiago. Pero también en este versículo utiliza otra palabra, hipomoné, que quiere decir también paciencia, que significa resistir la prueba sin claudicar. Observa esto. Es aguantar la prueba hasta el final. A eso es a lo que se refiere. Esa es la paciencia de la que habla aquí. No que te van a librar de ella, sino que vas a poder pasar por ella sin claudicar,
Porque esa paciencia es producida por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en el corazón de todos los creyentes te da la capacidad de aguantar la prueba sin desmayar. Y al final de la jornada vas a salir triunfante, sin desesperaciones, sin angustias. ¿Estás viendo? Por eso me encanta lo que dice el Salmo 40. Escucha bien. En el Salmo 40, el salmista habla también de una experiencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este es el fruto de la persona que confía en Dios. El verso 4 lo resume. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Quisiera que pensaras en todas estas cosas que estamos conversando. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿De qué forma puedo yo pacientemente esperar? Y yo exhorto, y lo digo porque es así en la vida personal de uno. No hay una cosa que me pueda dar más tranquilidad, saber lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos tiempos. Lo primero es que me hace ver que me advirtieron que venían. ¿Sí? Que estos tiempos venían. Que no estamos en una época de lo llamado que declaramos cosas y van a suceder. No. Desafortunadamente, ese tipo de evangelio no funciona en momentos como este. Ahí aparece un predicador muy conocido en Miami cometiendo el grave error cuando esta pandemia comenzó a declarar que la deshacía, que esa pandemia ahora mismo la declaraba que se caía. Y no es una crítica a él, sino es una crítica precisamente a una doctrina que realmente no va dentro de lo que el Señor nos ha dicho. En el mundo tendréis aflicción o aflicciones, dice la Biblia, mas confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Las palabras de Jesucristo en este momento nos hablan claro que podemos confiar en Él, que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la oración. Pero la oración, sometidos nosotros a la autoridad de Jesucristo, muy importante. En el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17 según San Mateo, hubo una situación con los discípulos donde ellos trataron de sacar un demonio de un muchacho que comienza en el verso 14, 17, 14 hasta el 21, pero quiero hacer énfasis más bien en el verso 19. Los discípulos le preguntaron a Jesús,
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se refiere al demonio que el muchacho tenía. ¿Por qué? Jesús les contesta, por vuestra poca fe. Y en el versículo 21 añade que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué te exhortamos? A la época en que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Cómo vamos a vencer las fuerzas del mal? Lo vamos a hacer en oración y ayuno. Buscando todos los días, antes de encender los televisores, nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Salvador. Él es el Señor de la iglesia, el Señor de tu vida. Él es tu Salvador, el que te ama, el que nos ha dicho que con amor eterno los he amado, por tanto les he extendido mi misericordia. Oración y ayuno. Este es el momento para hacerlo. La segunda cosa, entiendo que debemos nosotros descansar en las promesas de nuestro Salvador. Ustedes leen la Biblia y no importa en qué época usted se encuentre, usted va a encontrar en la palabra de Dios toda la fortaleza que usted necesita. Y evita que vivan en angustia y en desesperación. El estudio de la Biblia es importantísimo, importantísimo. ¿Sí? Porque de ella nosotros recibimos el alimento espiritual que llena y satisface nuestras almas. Nos da paz. Podemos entender aquello que dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y eso es motivación de consuelo y de paz en el corazón de los creyentes. Debemos descansar en la palabra del Señor. Mi sugerencia: evite a todos esos individuos y personas llamados profetas, apóstoles del desastre. Cada pronunciación que hacen tienen un sensacionalismo que realmente desagrada a Dios. En cambio, cuando usted se apoya genuinamente en lo que la Biblia dice, usted no es sorprendido ni sorprendida, porque aquí está lo que había de venir, y me parece que estos son los principios de dolores. Sí, jamás habíamos visto una prueba como esta, pero en medio de la misma, la Biblia nos enseña a confiar genuinamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche bien, es bien importante. Desde por la mañana usted busque la presencia del Señor. Cuando ustedes leen el Salmo 27, por ejemplo, vaya allí conmigo un momentito, va a encontrar una fuente de cosas maravillosas. Mira esto: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, subráyalo, confiado. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, Dios, es nuestra luz y nuestra salvación. En el versículo 4, que es al que quiero hacer énfasis del Salmo 27, dice: una cosa he demandado a Jehová,
y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mira esto. Es esto lo que hacemos a diario. Si lo haces, tu corazón va a estar lleno de paz, lleno de sabiduría, lleno de gozo. Saber que Dios está cuidando por nosotros, está cuidando de ti. Dios mío, qué cosa tan maravillosa. Eso evita la desesperación que tiene tanta gente. En el versículo 13 del Salmo 27 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, alabado sea su nombre. Una y otra vez nos invita a buscar al Señor. Lo otro, enfoca también tu oración a aquellos más necesitados. A Dios le agrada que usted pueda tomar tiempo para orar por aquellos más necesitados, por aquellos que están desvalidos. Y si les puede servir de alguna forma, a pesar de las restricciones del gobierno, háganlo dentro de los límites que nos han puesto. Hágalo. Llame por teléfono, ore, ayude. Usted sabe que sembrar la fe, la palabra de Dios, es la cosa más maravillosa que usted puede hacer. En estos días me llama un buen amigo mío. Su padre estaba muriendo. Le mandaron a que diera la orden a que quitara el aparato que le hacía respirar. Llevaba ya días en eso y el médico dijo: ya esto no tiene remedio, vamos a quitarle el ventilador y tú necesito que lo autorices. Él me escribió desesperado y un poco angustiado y tomó la decisión, y lo peor del caso es que no podía estar con él porque está en otro estado. Y yo le escribí diciéndole que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y que íbamos a orar, y comenzamos a orar el grupo de personas que le conoce. Me llama anoche, hoy es viernes, donde estamos grabando en este día, para decirme que después que le quitaron la máquina, comenzó a respirar por sí mismo. El médico llega al hospital, ya esperaba que era una cuestión de llamar a los familiares para darle, ¿verdad?, la noticia del fallecimiento. Mas, sin embargo, se sorprendió de que esta persona está viva y está respirando por sí mismo, y no solamente eso, que no podía hablar, ahora habla. Y allí estaba su esposa. Y nosotros, los que recibimos la grata noticia de que Dios le extendió la vida, nos gozamos y nos regocijamos en ello. ¿Sabes por qué? Somos parte del grupo de personas que oró por él. Y si hubiese Dios determinado de otra forma, aún así, confianza tenemos de la seguridad del destino de esa persona. Porque la Biblia enseña que cuando usted conoce a Jesucristo, su lugar está seguro en los cielos. Cuando usted sale de aquí, está presente allá en el cielo. Y eso lo dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Filipenses.
Esto es la maravilla de la fe cristiana, que no hay otra fe que pueda hacer las cosas que nos presenta la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Dios es real, Dios vive. Y como bien dice Santiago, llegará el día en que Él se va a manifestar. Su parusia, la aparición de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Llegará el momento en que Él va a retornar por segunda vez a este mundo. Y mira lo que nos dice en la palabra de Dios. Y es bueno encontrar en ella consuelo, porque esto es una realidad inspirado por el Espíritu de Dios. Tito, vaya allí conmigo a Tito. Tito, en el versículo 11 del capítulo 2, y con esto termino, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, subráyalo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, en la cual nosotros debemos encontrar paz en medio de esta prueba. Que desarrolles la paciencia que menciona Santiago, la paciencia que menciona el salmista: pacientemente esperé. Y Dios nos escucha, pero hay un plan divino para estos tiempos. Y Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos tener la mira puesta en Él, en medio de esta situación tan peligrosa que nos ha tocado vivir. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas, dice la palabra, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y este es el momento. Pon la mirada tuya en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Aleluya, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4. Por tal razón te exhorto que te mantengas paciente, enfocando tu vida, tu alma, tu corazón al Señor Jesucristo, porque esta prueba la vamos a pasar y vamos a permanecer firmes, porque nuestra fe está basada en las palabras de Jesucristo, quien vive para siempre, vive y nos ha dado a nosotros la fortaleza y el vigor de poder pasar hacia adelante esta prueba, orando al Señor, buscando su rostro, leyendo la Biblia, orando por otras personas, y ver cómo nosotros somos de bendición a la causa de nuestro Salvador Jesucristo. Que Él te bendiga, que Él te cuide,
que Él sea real en tu vida de tal manera que tú puedas compartir por el medio que Dios te permita, decirle a la gente que aquellos que esperamos en Jesucristo somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y lo demostró en la cruz del Calvario. Dios los bendiga, Dios los guarde. Si necesitas que oremos por ti, en la pantalla está este teléfono a la cual puedes llamarnos para simplemente orar por tu situación y tu necesidad. Que el Señor Jesucristo siempre los guarde. Amén.